Muy buenos días. El día de hoy estamos haciendo un video sobre el tema de contaminación. En este caso yo he escogido el río de Salcedo. Es un tema actual que está pasando en estos momentos para el curso de Economía de los Recursos Naturales en la maestría en Desarrollo Rural en la mención en Ordenamiento Territorial. Me presento. Mi nombre es Soy Johan Oliver Ramos Pozo, a disposición, como les repito, es para el curso de Economía de los Recursos Naturales, a cargo del doctor Alcides Ugamani Peralta. Y también quiero saludar a todos mis compañeros si es que llegan a visualizar este video, pues, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué escoger primeramente, ¿no?, el tema de la contaminación de un río? Primeramente porque se podría decir que es in situ, ¿no? Podemos ir allá y verificar. Es lo que he tratado de hacer viendo la temática, la coyuntura que está ahí, ¿no? Estamos a 5 o 6 minutos de Salcedo, de donde está el meollo. Y también, quizás, de acuerdo a este problema ambiental, podríamos generar muchísimas más microcuencas, ¿no? Donde, si no me equivoco, hay un río bajando de la universidad que baja de Chulún, no de la parte de Camal, Machaliata, del barrio Machaliata, que no tiene la conservación correcta. Hay otro río que está cerca a Huáscar, que lo único que han hecho es taparlo y en muchos casos desviarlos, ¿no? Para esto queremos primero dar una pequeña introducción. ¿Qué nos dice? Para el mantenimiento de la vida, así como para asegurar el desarrollo de la sociedad, la ciencia y la técnica, se requiere disponer de gran número de recursos, y los cuales pueden dividirse en dos: los renovables y los no renovables. Entre los primeros se encuentran el suelo, las plantas, los animales, el agua, el aire. Como resultados no renovables pueden señalarse principalmente los combustibles, minerales, pero la protección de todos los recursos debería ser lo más importante para el desarrollo de nuestra sociedad. En este caso, queremos ahondar en uno de los recursos renovables más importantes para nosotros, que debería ser el agua, ya que nosotros literalmente consumimos, nuestro organismo está hecho en base a agua, ¿no? El 70% de nosotros es prácticamente agua, que nos ayuda a vivir constantemente, nos ayuda en nuestro día a día, lo utilizamos para todo, para mantenernos, se podría decir, para tener una higiene, para que eso no cause enfermedades posteriores, ¿no? También utilizamos para hacer, en el caso de regalías, como parte, irrigaciones, perdón, como parte de introducción. Sabemos que desde la historia, antiguamente, el ser humano era, ¿cómo se podría decir? Viajaba, ¿no? Nómada, de lugar en lugar, y no tenía un establecimiento exacto, por tanto no se apropiaba de un territorio, por así decirlo. Y en este caso, viendo la evolución, ¿no?, como el hombre va volviéndose un poco ya no tan nómada, no seminómada, empieza ya a construir cuevas, empieza a construir hogares, y a causa de eso, al multiplicarse su población, al producirse más, es que genera ya campos de vivienda, ¿no? Ya empieza a trabajar la tierra, empieza a darse cuenta de que el fuego es un elemento que puede estar, empieza a recolectar alimento, la caza, también recolección de madera, de todo ese tipo de cosas. Sabemos que eso ha pasado dentro de la historia. Y al generarse este conflicto, lo que hace es que genera ya centros poblados, ¿no? Centros poblados que necesitan básicamente, ¿qué? Comida y techo, ¿no? Prácticamente. Y empieza a construir. Y normalmente, ¿dónde se hacían los primeros asentamientos? Cerca a las fuentes, en este caso fuentes de agua, que son los ríos mayormente, o los lagos, ¿no? Como sabemos, dentro de las culturas de nuestro Puno, por ejemplo, se dice que habían 13, ¿no? 13 colonias que estaban alrededor del lago. ¿Por qué? Porque el agua siempre ha generado vida, o sea, nos produce, se podía tomar literalmente del mismo lecho. En muchos casos todavía existen ríos conservados donde todavía quizás podemos hacer eso, ¿no? Bajar, tomar un poquito de agua y para la sed, para muchísimas cosas.
se puede seguir haciendo eso, se puede seguir utilizando el agua de esa manera. Y es por eso que el agua siempre ha sido arraigado a las sociedades humanas. Como les decía, ¿no? Desde la prehistoria, la historia, como las ciudades se van desarrollando cerca a los... ¿Por qué cerca a un río? Porque el agua es constante en un río, ¿no? No, como dicen, no puedes tomar dos veces el mismo agua en un río. ¿Por qué? Porque fluye. Siempre el agua es distinta, siempre es más clara, es más, ¿cómo se podría decir? O sea, es limpia, fluye y fluye. Pero gracias a este hecho de que el ser humano siempre, a su evolución, ha construido ciudades, muchas veces ha desviado los ríos, ¿no? Y como parte de la teoría, por ejemplo, sabemos que las subidas y las avenidas, por ejemplo, del río Nilo desde la época de Egipto, sabemos que el Nilo inundaba cierta zona, ¿no? Toda la zona agrícola que Egipto en ese momento trabajaba. Desde ahí se dieron cuenta que el río traía muchos nutrientes, la inundación en este caso se utilizaba de manera controlada y por eso empezaron a desviar en ciertas zonas y hacer la agricultura por riego. Tomaban, desviaban un poco del río y empezaron a darse cuenta que si regaban constantemente y el río con la inundación de las avenidas del río Nilo se podrían absorber mucho más nutrientes y el trigo en esa época, que era uno de los mayores alimentos para el ser humano, era de mayor productividad y de mayor que se llama, producían más, se podría decir. Entonces, a causa de eso es que el hombre ha empezado a utilizar el agua de los ríos, ¿no? Como desviándolos para uso agrícola y también para uso de la misma persona, o sea, para consumo humano. Y siempre, entonces, vemos que cuando ya existen estas, no se puede decir facilidades, pero una mejora de calidad de vida, las urbes van creciendo, ¿no? Las ciudades que ya tenían, se podría decir por eso, tenían un sistema de riego constante y también tenían un lecho de agua que era para el consumo humano, tenían una mejor calidad de vida, a diferencia de otros sitios donde quizás solamente había pozos o había sequías y no había un control quizás del agua, ¿no? Entonces, desde esa parte histórica, siempre el ser humano ha intentado controlar el agua y se está haciendo. En muchos países existe la comunicación, ¿no? Para que los dos, el ser humano y la naturaleza puedan convivir de manera tranquila. Siempre se ha podido trabajar de esa manera, históricamente. Por ese motivo es que también la población, al ver esta comodidad, es que migran a las ciudades, ¿no? Ya que tenemos agua, tenemos luz, hay producción, hay tecnología. ¿Y todo eso en qué recae? En seguir creciendo y se expande las ciudades y al expandirse las ciudades a veces invadimos prácticamente se podría decir terrenos, ¿no? Estamos ganando tierra que no era para eso, se está rellenando, por ejemplo, en una realidad en Puno, ¿no? Sabemos que la pendiente es desde los cerros hacia la ribera del lago, el lago Titicaca, y con el cauce de los ríos naturales. Pero ¿qué es lo que hace el ser humano por intentar, que se llama, cómo se puede, agrandar las propiedades que tiene este fenómeno de la migración? Bueno, yo considero que es un fenómeno de la migración, porque al tener estas comodidades, entonces todo el espacio natural donde no hay mucha producción, migran hacia la ciudad. Y en esa migración el espacio tiene que crecer, pues se necesita más comida, más viviendas, más agua, más de todo y para poder exportar, porque la mayoría de gente quiere vivir lo más cercano a las ciudades, ¿no? Entonces, la parte catastral en este caso, ya no es catastral urbano, sino catastro rural, ¿en qué parte se diferencian? A veces es un problema que tenemos los ingenieros topógrafos, ¿no? Donde ya es catastro rural, donde es catastro urbano, porque la urbe está en constante crecimiento. Salen invasiones, centros poblados, lotizaciones de terrenos. Ahora está de moda lo de lotizaciones de terrenos. Y muchas veces los dueños de los terrenos que quieren hacer lotizaciones, ¿qué es lo que hacen? Contratan relleno, traen material de otro sitio. ¿Para qué? Para que su área sea más grande y exista más probabilidades de más terrenos, de más lotes. ¿Para qué? Para que ellos se beneficien, para que más personas vivan, más personas los acomodan, ¿no?
Lamentablemente nuestra geografía a veces en Puno no es tan plana, se podría decir. Es muy accidentada, todos los Andes son muy accidentados, pero el ser humano, ¿qué es lo que hace? Expone grandes lotes de terreno, los rellena, los nivela y los vende, ¿no? Y existen varios ejemplos, ¿no?, donde han talado árboles, han destruido o sea, cerros, se podría decir, ¿no? Los han aplanado. ¿Para qué? Para que haya más espacio para las viviendas. Y esas viviendas que tienen que tener agua, desagüe y todo eso. ¿Y qué pasa con la fauna natural que existía en ese entonces? ¿Qué pasa con los animales, con la microbiología que existía ahí? Todo se muere, todo se muere. Y en este caso, específicamente queremos hablar del río Salcedo. Cómo es, no, toda esa zona donde está el río Salcedo, que lo vamos a ver ahorita dentro de muy poco, en las diapositivas, cómo es que está actualmente, cómo es de que se ha, se ha malformado, ¿no?, ya toda esta zona. Evidentemente hay un crecimiento poblacional, sí, la urbanización está muy bien, ya hay electrificación, creo que están en proyectos de instalación de agua potable. Sí, hay personas que ya viven más, hay construcciones evidentes, es una zona muy cercana, pero han, ¿cómo se podría decir?, depredado un área natural, como yo considero, ¿no? Eran unos pantanos que tenían una fauna hermosa, tenían su propio cauce y lecho, tenían su camino, se podría decir, el río. Sí, a ver, pasamos a la parte 2, por ejemplo, dice, por eso es la introducción de esta parte, ¿no? Dice, inicios del origen de la generación de aguas estancadas en ríos y lechos. Para nosotros como ingenieros topógrafos, para hacer un estudio hídrico, tenemos que darnos cuenta primero la pendiente que debe tener cualquier tipo de superficie para la rodadura del agua. Yo les digo rodadura del agua, pero en realidad es el desplazamiento del agua, ¿no? Tiene que tener una pendiente mínima de 2%, en el caso para que una lluvia intensa fluya. Y en el caso de un río se podría llegar a casos de hasta 2 por mil. Una pendiente proyectada 2 por mil, o sea, 2 metros por 1000 metros, o sea, cada kilómetro debería haber un desnivel de 2 metros. Pero para que eso haya, ¿qué necesitamos? Una planificación. Controlar un río es muy difícil, por eso existen los socavamientos, ¿no?, en ciertas partes. ¿Por qué? Porque no existe tanta pendiente. En ciertas partes la topografía de nuestro Perú nos dice, ¿no?, hay una pendiente fuerte y luego ya no hay una pendiente. Y ahí es donde se generan las curvaturas, ¿no? Se generan las famosas playas en los ríos. ¿Por qué? Porque el agua viene con tanta fuerza que erosiona parte de la naturaleza. Y si nosotros quisiéramos controlar en eso, ¿qué podríamos hacer? Hacer un estudio correcto. Lo lógico es hacer un estudio correcto. Un estudio que nos permita dar opiniones de diferentes profesionales. En Ecuador hay una frase que me encanta decir del presidente Correa, decía, el presupuesto está, la tecnología está, para eso están los ingenieros. A los ingenieros se le tiene que decir, este es el problema, quiero que me lo soluciones, ¿qué se debe hacer? Nosotros como profesionales debemos decir, esta es la solución, ¿sí? Luego se arma, ¿no?, la parte, como se podría decir, la parte de la prosa jurídica, ¿no?, la argumentación, el por qué adjuntarnos y administrarnos y apegarnos a ciertas normas y leyes. Pero el problema en sí, en este caso en específico que yo quiero agarrar, es el estancamiento del río de Salcedo. Sí, no debería ser un tema, es un tema, como se dice, a pequeña escala, ¿no? Porque hay muchos ríos que están contaminados. De este caso es un tema de que está pasando por una urbe y estamos a tiempo todavía de quizás poder recuperar este río. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, dice, el ser humano apareció tardíamente en la historia de la Tierra, ha sido capaz de modificar siempre, ¿no? Como les he dicho, siempre ha tratado de modificar, generación de ciudades, ha desviado en muchos casos el lecho del río, en otras partes, antiguamente, ¿no? Se ha dejado ganar por el río, como se ha dado, por ejemplo, el fenómeno del niño, ¿no? No podemos controlar, sí se debería intentar controlar y mitigar, ¿no?, ciertos desfogues de agua, ¿no? Pero no se puede hasta ahora. ¿Por qué? Quizás por falta de preocupación o del presupuesto general del gobierno, ¿no? La capacidad de controlar, usar el fuego, siempre, ¿no?, ha utilizado. Hemos tenido un crecimiento demográfico. En este caso, ¿qué es lo que genera uno de los problemas de la generación de aguas estancadas?
y por ende no solamente de aguas estancadas, sino por ende de, ¿cómo se podría decir?, un foco infeccioso de muchas enfermedades, muchos animales y demás cosas que es en contra de la salud pública dentro de una urbe, porque es un río existente que ya existía, pero nosotros como humanos a veces no lo hemos respetado, no le hemos dado el lugar que se merece, como en el anterior curso decía, a veces aprovechamos de la naturaleza porque no hay quien la defienda, ¿no? Si fuera un sujeto la naturaleza diría, o en este caso el lecho del río diría, me estás contaminando, tienes que pagarme de esta forma por la contaminación. Lamentablemente el pobre río no tiene quien lo defienda. Y en este preciso momento es lo que, si se puede realizar, bueno, mi propuesta es esta, sería de una manera excelente para poder recuperar. Pero primero veamos qué son una de las causas principales de la contaminación. Desechos sólidos, que la gente normalmente está acostumbrada a botar o a dejarlo en el lecho del río, sus residuos. ¿Por qué? Por flojera, por no tener una coordinación con la municipalidad, de decir, acá son centros recolectores de desechos y deshacerse de los desechos, ¿no? O si los hay, los ponen, digamos, muy lejos, a unas 20 cuadras, y las personas por flojera, por no tener esa cultura, ¿qué hace? Lo más cercano lo bota. Alguien pone una bolsa de basura, dos, tres personas, boom, ya se vuelve un basural, ¿no? ¿Y por qué? Muchas veces por flojera y por desidia, por no tener una cultura de conservación. Segundo, el monóxido de carbono de los vehículos. Tercero, desagües que van directamente muchas personas por su facilidad, por no solicitar a la empresa de saneamiento público, en este caso en la EMSAPUNO, no solicitar su correcta conexión de desagüe, no querer hacerlo, no pagar, ¿no? Porque también las empresas tienen unos costos elevados. Y normalmente estas ciudades nuevas salen en sitios donde las personas son de condición precaria, ¿no? No tienen mucho efectivo, y en ese caso entonces las empresas municipales deberían de buscar una forma de poder administrar a todos para que todos puedan tener su desagüe bajo la dirección de la empresa municipal de saneamiento. Pero en este caso no, las personas por hacer un facilismo, ¿qué hacen? Conectan su desagüe directo al río, porque dicen, ya por el río lo lavará, ¿no? Estabilización de terrenos para la venta de lotes, lo que les había dicho, ¿no? Falta de cultura de conservación. Por ejemplo, en esta parte, quiero ahondar, tenemos, esta es una foto del año 1985, 2023, 1985, saquemos cuentas, son 38 años, ¿verdad? Hace casi 40 años es que miren toda esta zona de aquí, que es lo que ahorita es Salcedo, si se fijan, esta es la curva, el óvalo de Salcedo que dice bienvenidos está aquí, y luego continúa. Toda esta zona era una zona de pantanos, habían pantanos, había su propia fauna, su propia flora, y si se dan cuenta tienen conexión directa con el lago Titicaca. Pero ¿qué es lo que pasa con la siguiente diapositiva? Vemos cómo es que el ser humano hace retroceder a la naturaleza. ¿A base de qué? Rellenos. Poco a poco empiezan a rellenar toda esta parte primero. En el año 2002, por ejemplo, ya vemos esto, que ya hay un avance hacia ganarle terreno al lago. En el año 2023 ya tenemos, ¿no?, esta diapositiva, que nos muestra cómo es que el crecimiento ya está allá. Y quedan solamente pocas unidades que estaban todavía. Y toda esta zona, ¿qué han hecho? Lo han rellenado. Y acá inclusive vemos esta pequeña diferencia. Ese es el cauce, aquí era el cauce natural del río Salcedo y desembocaba directamente en el lago. Este río original viene desde mucho más atrás de la parte alta no sé si conocen la institución del JAE de arriba, ahí es donde nacen sus primeros aguas. Y esta es una foto reciente, ¿no? Que son imágenes satelitales, obviamente. Todo está completamente urbanizado. Casas por aquí, casas por acá, casas por allá, todo. Y los pantanos originales no están, ni siquiera ya se puede visualizar el lecho del río aquí. ¿Qué han hecho? Lo han tapado, lo han estancado, y todo ese lecho, ¿a dónde va esa agua? Muchas veces desborda por otros lados, busca otro camino el río, porque el río tiene que llegar a su camino, como dicen. Si no hay un camino, busca otro, y inunda la zona baja. ¿A causa de qué? Como les he dicho,
no hay un estudio correcto, la pendiente no se ha respetado, simplemente lo han llenado a donde han podido, hasta acá es mi terreno, hasta acá me lo lleno. Eso es lo que ha pasado. Y eso es lo que genera esto, un estancamiento de basura y de agua. ¿Por qué? Porque no hay una pendiente correcta para hacer esto. Y ahora, ¿qué es lo que hace la Municipalidad de Puno? Simplemente una vez al año contrata un grupo a Trabajar Perú, un programa externo a la municipalidad, que es personal muchas veces no calificado o de calificación básica, y lo único que hacen es limpiar, quitar la basura, ¿no? Como vemos, así está actualmente el río de Salcedo, y los trabajos los están realizando estos días, y así lo dejan. Lo único que hacen, ven estos montículos de tierra y de basura, o sea, prácticamente es como que agarran un rastrillo y lo recogen, y nada más. Y el agua, si vemos, sigue turbia, no hay un poco de claridad, porque son aguas estancadas. Y como parte de las posibles soluciones para generar una cultura de conservación, bueno, he querido presentar este video, ojalá que les guste. Soy el río Rímac, el río hablador, y tengo el orgullo de haber nacido en los altos del Perú, de acompañar caminos y ciudades en mi travesía por conocer el mar. Sin embargo, hoy tengo vergüenza por el actuar de mis compatriotas, quienes me menosprecian con su basura, toneladas de insultos en forma de desperdicios. Ya no hay respeto. Señora, soy el río Rímac. Por favor, no me tire su basura. En mis aguas viven plantas y aves. Deténganse. No me ensucien. Niño, a ti te hablo. ¿Quién te ha enseñado a botar basura sobre mí? ¿No tiene vergüenza? Gracias a mí, usted tiene agua todos los días. Ven, es una posible solución quizás que se ha practicado en Lima, ¿no? Que han puesto, se podría decir, personas vigilando a las personas que no echan basura para generar una conciencia de recursos renovables. Y otra posible solución que... Piedras naturales. Moldear las piedras es un trabajo muy duro, y las piedras más blandas, como la arenisca, son más fáciles de moldear y formar. Encontrarás algunos videos detallados de arenisca en mi canal, pero ¿qué hay de las rocas frágiles y duras? Durante el modelado, pueden romperse o partirse fácilmente. Vangeli cree que se puede usar cualquier tipo de piedra como muro. El vídeo de hoy trata sobre un muro de contención de 2,5 m de altura hecho de piedras de graumaca gris. Específicamente, repasaremos la estabilidad de los muros de contención y el proceso de construcción de esquinas. Estamos trabajando con una piedra de graumaca gris muy dura. Ya se puede decir que la pared se verá muy bien con los contrastes claros y oscuros. Se trata de un muro de contención que se mantiene muy bien y es estable. No hay ningún soporte de hormigón adicional detrás de la pared. Se mantiene bien colocando un montón de rocas de medio metro de largo en la pared. Como vemos, puede haber una opción, podemos hacer mampostería. Si es que existe muy poco, por supuesto existen otras técnicas, no necesariamente con el cemento, concreto armado, pero sí ya podríamos proteger la ribera, porque para limpiar una ribera se utiliza maquinaria. Piedras naturales. Espérate. Dale, así como va. Ahí está bien.
como les decía, para limpiar un río es un poco complicado y se necesita no solamente maquinaria, sino también humano. Y otra de las posibles soluciones que yo planteo sería la construcción de puentes arquitectónicos que sean bonitos, por así decirlo. ¿Para qué? Para que la gente los visite, para que haya un mayor ingreso de turismo. Y cuando a veces vemos el problema recién hecho, o sea, vemos recién un problema, es que recién nos interesamos. Si es que no lo vemos, normalmente no nos afecta. Por eso mismo es que mi planteamiento es eso. Y para finalizar, las conclusiones, lo que yo plantearía es generar una cultura de conservación, reutilización, reciclaje, construcción de defensas ribereñas, en mampostería podría ser, y generación de puentes arquitectónicos, para mejorar el turismo y también para que notemos constantemente nosotros cuando alguien intenta contaminar, también corregirnos en ese tema. Bueno, espero que les haya gustado la exposición. Eso es todo. Muchísimas gracias.